¿Alguna vez te has preguntado si estás viendo las señales de la intervención de Dios en tu vida? A veces, los momentos más difíciles y confusos son el reflejo de cómo el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. A lo largo de la historia, Dios ha intervenido de maneras inesperadas, transformando lo que parecía ser un caos en un propósito divino. Hoy quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque descubrirás las señales inconfundibles de que Dios está actuando en tu vida, incluso cuando parece que todo va mal. ¿Estás listo para verlo? Quizás ahora mismo te enfrentas a situaciones que no entiendes. Tal vez sientes que los planes que habías trazado han sido completamente frustrados. Pero, ¿y si te dijera que cada cambio, cada giro inesperado, podría ser Dios guiándote hacia algo mayor? A lo largo de este video exploraremos cómo el Espíritu Santo trabaja en silencio, moviendo las piezas de tu vida para llevarte al lugar exacto donde debes estar. No es coincidencia que estés viendo este video en este momento. Dios tiene algo especial para ti hoy. Él quiere que entiendas que su intervención no siempre es obvia, pero siempre es precisa y perfecta. Te invito a abrir tu corazón y tu mente mientras exploramos cómo Dios transforma nuestros desafíos en oportunidades divinas y cómo su Espíritu Santo nos guía incluso en los momentos más oscuros. Esta es tu oportunidad para reconocer su mano en tu vida y confiar plenamente en su plan. A lo largo de la Biblia vemos historias de personas que, al principio, no entendían por qué sus vidas tomaban ciertos rumbos, pero al final todo tenía un propósito. Desde José, quien fue vendido como esclavo solo para convertirse en gobernador de Egipto, hasta Moisés, quien huyó al desierto antes de ser llamado a liberar a todo un pueblo. La intervención divina de Dios no siempre es fácil de ver en el momento, pero cuando miramos atrás, vemos que su mano estaba guiando cada paso. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Hay áreas en tu vida que no tienen sentido ahora? ¿Situaciones que parecen estar fuera de tu control? Hoy es el día para que empieces a ver esas circunstancias con otros ojos. Porque cuando Dios y el Espíritu Santo intervienen, las cosas que parecen ser obstáculos pueden convertirse en las bendiciones más grandes de tu vida. Mantén tu corazón abierto y sigue conmigo mientras exploramos cómo reconocer esas señales. Cada uno de nosotros tiene una historia única, y en cada historia hay momentos en los que Dios interviene de maneras que cambian por completo nuestra trayectoria. Puede que no siempre sea evidente, pero te aseguro que Él está obrando en los detalles. No te pierdas lo que viene, porque lo que vas a descubrir hoy podría transformar por completo tu manera de ver tu vida y tu relación con Dios. Los cambios inesperados son una de las señales más evidentes de que Dios está interviniendo en tu vida. A menudo pensamos que tenemos todo bajo control, que nuestros planes están perfectamente trazados, pero de repente todo cambia. Ese cambio repentino puede parecer una interrupción, algo que no tiene sentido en el momento. Sin embargo, cuando Dios interviene, esos giros inesperados son parte de su plan perfecto para llevarte a un lugar mejor, a un propósito más grande del que habías imaginado. Aunque al principio puede ser difícil de aceptar, estos cambios son la manera en que el Espíritu Santo te redirige hacia su voluntad. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de José. En Génesis capítulo 37, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Lo que parecía ser una tragedia sin sentido fue, en realidad, el primer paso hacia el plan de Dios para que José se convirtiera en el segundo al mando en todo Egipto. Si José no hubiera pasado por esos momentos de oscuridad, nunca habría llegado al lugar donde Dios quería que estuviera. De la misma manera, cuando enfrentas cambios inesperados en tu vida, debes recordar que Dios está en control. Lo que parece un desvío puede ser el camino directo hacia tu propósito. Los cambios también pueden llegar cuando Dios cierra puertas que pensabas que estaban abiertas. Quizás perdiste un trabajo que creías seguro,
o una relación que parecía perfecta terminó abruptamente. En esos momentos, la frustración y la confusión pueden ser abrumadoras, pero es en esos momentos cuando Dios está preparando algo mejor. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda que el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Aunque tengas un plan claro, si Dios ve que ese no es el mejor camino para ti, intervendrá y te guiará hacia su propósito. Cuando los cambios inesperados suceden, es natural resistirlos. Queremos entender el porqué de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero a veces simplemente no lo vemos. Es en esos momentos cuando Dios nos pide que confiemos en Él. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Los planes de Dios son más grandes y mejores que los nuestros, y aunque no siempre lo entendamos, debemos confiar en que Él sabe lo que está haciendo. En tu vida puede que estés enfrentando cambios que te han dejado desorientado. Quizás las cosas no están saliendo como esperabas y sientes que todo se ha salido de control. Pero quiero animarte a que mires esos cambios desde otra perspectiva. Dios no ha perdido el control de tu vida. Él está usando esos cambios para llevarte a un lugar de mayor bendición, un lugar donde su propósito se cumplirá de manera poderosa. Los cambios que parecen ser interrupciones pueden ser, en realidad, el principio de una nueva temporada llena de oportunidades. Cuando experimentes un cambio inesperado, en lugar de preguntarte ¿por qué está pasando esto?, comienza a preguntarte ¿qué está haciendo Dios en este momento? Esa pequeña diferencia en la forma de ver las cosas puede cambiar completamente tu perspectiva. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, comenzarás a ver la mano de Dios guiándote a través de cada situación. Dios no está sorprendido por los cambios en tu vida. Él los orquestó para cumplir su plan perfecto en ti. Es importante recordar que los cambios no siempre son cómodos. A veces pueden traer dolor, incertidumbre y miedo. Pero la buena noticia es que no tienes que enfrentarlos solo. El Espíritu Santo está contigo en cada paso del camino, dándote la fortaleza y la sabiduría que necesitas para avanzar. Jesús nos prometió en Juan capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. En medio de los cambios, puedes confiar en que el Espíritu Santo está ahí para guiarte y fortalecer tu fe. Así que, cuando los cambios inesperados lleguen a tu vida, no los veas como obstáculos, sino como oportunidades divinas. Cada cambio es una oportunidad para que Dios te lleve a un lugar mejor, para que te acerques más a su propósito. Confía en su plan, incluso cuando no lo entiendas. Dios nunca te dejará ni te abandonará. Él está trabajando en cada detalle de tu vida, y los cambios inesperados son parte de su estrategia divina para llevarte a la plenitud de lo que tiene preparado para ti. Dios no solo interviene en nuestras vidas a través de cambios inesperados, sino también a través de personas clave que Él coloca estratégicamente en nuestro camino. A veces nos encontramos con personas que parecen aparecer en el momento justo, personas que traen consigo palabras de aliento, dirección y apoyo. Estas personas no llegan a nuestra vida por casualidad, sino que son enviadas por Dios para cumplir un propósito específico. Ellos son un reflejo de su intervención y cuidado en nuestras circunstancias, y muchas veces, a través de ellos, el Espíritu Santo nos habla de manera poderosa. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Moisés y su suegro, Jetro. Moisés estaba abrumado por la carga de liderar a todo el pueblo de Israel y no sabía cómo manejar todas las responsabilidades que tenía. En Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 24, Jetro le dio a Moisés un consejo sabio y práctico: delegar responsabilidades a otros. Este consejo no solo alivió la carga de Moisés,
sino que también mejoró el liderazgo del pueblo. Dios usó a Jetro como una persona clave para guiar a Moisés en un momento crucial de su vida. De la misma manera, Dios coloca personas en tu camino que traen claridad y sabiduría cuando más lo necesitas. A veces, estas personas clave pueden ser amigos, mentores, líderes espirituales o incluso desconocidos que cruzan tu vida por un breve momento. Quizás es un profesor que te inspira a seguir un camino que nunca habías considerado, o un amigo que te brinda apoyo emocional cuando te sientes desanimado. Estas personas no son coincidencias, son parte del plan de Dios para guiarte hacia su propósito. Cada encuentro, cada conversación puede ser una herramienta divina que Dios está usando para llevarte más cerca de donde debes estar. Es importante estar atentos a estas personas clave, porque a veces pueden aparecer en formas inesperadas. En la Biblia vemos cómo Dios usó a una joven sierva en la casa de Naamán, un general sirio, para dirigirlo hacia la sanidad. Esta joven, aunque era una simple esclava, le sugirió a Naamán que visitara al profeta Eliseo para ser sanado de su lepra. Segunda Reyes, capítulo 5. A través de esta persona aparentemente insignificante, Dios realizó un milagro en la vida de Naamán. Del mismo modo, las personas que Dios pone en tu vida pueden no ser siempre las más obvias, pero tienen un propósito divino. Cuando Dios interviene en tu vida a través de personas clave, es una señal de su amor y cuidado por ti. Él sabe que no podemos hacerlo todos solos, y por eso envía a personas para caminar con nosotros, para ofrecernos guía y apoyo. En Proverbios, capítulo 27, versículo 17, se nos dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Las relaciones que Dios orquesta en nuestras vidas están diseñadas para fortalecernos, para desafiarnos y para hacernos mejores. Quizás te encuentres en un momento de tu vida en el que te sientes solo o perdido y no sabes hacia dónde ir. Si eso es así, quiero que reflexiones sobre las personas que Dios ha puesto en tu camino. Puede que ya haya alguien en tu vida que está ahí para ofrecerte el apoyo o el consejo que necesitas. Dios no te ha dejado solo y el Espíritu Santo está obrando a través de las personas que te rodean. A veces, la ayuda que estás buscando ya está más cerca de lo que imaginas. También es importante recordar que así como Dios coloca a personas clave en tu vida, tú también puedes ser esa persona clave para alguien más. Dios puede usarte para ser un instrumento de su gracia, su amor y su sabiduría en la vida de otra persona. Al igual que Jetro fue para Moisés o la joven sierva para Naamán, tú puedes ser la respuesta a las oraciones de alguien más. El Espíritu Santo te guiará para que seas esa voz de aliento, ese consejo sabio o esa presencia de apoyo en la vida de quienes te rodean. Así que, la próxima vez que alguien entre en tu vida en el momento exacto en que lo necesitas, no lo veas como una coincidencia. Reconoce que es Dios actuando a tu favor, utilizando a esa persona para guiarte, fortalecer tu fe o mostrarte el camino. Dios siempre envía a las personas correctas en el momento adecuado, y cuando prestas atención a estas intervenciones, comienzas a ver su mano de manera más clara en cada aspecto de tu vida. Una de las señales más difíciles de aceptar cuando Dios interviene en nuestras vidas es la frustración de nuestros propios planes. A veces podemos estar completamente convencidos de que estamos siguiendo el camino correcto, trabajando duro para alcanzar nuestros sueños y metas. Pero de repente, todo parece desmoronarse. Las puertas que parecían abiertas se cierran, los proyectos no prosperan y nos quedamos preguntándonos por qué Dios permitiría que esto suceda. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de frustración cuando Dios está actuando de manera más poderosa, porque una puerta cerrada puede ser la señal de que Él tiene algo mucho mejor reservado para ti. En la Biblia,
Hay muchos ejemplos de personas cuyos planes fueron frustrados por Dios, solo para descubrir que Él tenía un propósito más grande. Uno de los ejemplos más claros es el del apóstol Pablo, quien en su deseo de predicar el Evangelio en Asia fue impedido por el Espíritu Santo en múltiples ocasiones. En Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, leemos cómo Pablo intentó varias veces ir a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. En lugar de eso, Dios lo guió hacia Macedonia, donde su ministerio tuvo un impacto aún mayor. Aunque Pablo no entendía en ese momento por qué sus planes se frustraban, más tarde vio cómo la intervención divina lo llevó a cumplir un propósito mucho más grande. La frustración de nuestros planes puede sentirse como un fracaso personal, pero en realidad es una señal de que Dios está tomando el control. A veces nos aferramos tanto a nuestros propios deseos y metas que no dejamos espacio para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y aunque esos planes pueden parecer buenos desde nuestra perspectiva, Dios tiene una visión más grande. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y cuando interviene cerrando una puerta, es porque está abriendo una nueva oportunidad en otra área de nuestra vida. En Proverbios, capítulo 19, versículo 21, se nos recuerda que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Podemos planear y soñar, pero al final es el plan de Dios el que siempre será el mejor para nosotros. Es en los momentos de frustración cuando Dios nos está redirigiendo hacia su voluntad, y aunque no lo entendamos en el momento, debemos confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. Cuando te enfrentas a la frustración de tus planes, es importante recordar que Dios no está en contra de ti, sino a tu favor. Él no está cerrando puertas para que te sientas derrotado, sino para que puedas encontrar el camino correcto. Es en esos momentos cuando debemos orar y pedirle a Dios que nos muestre cuál es su plan. A veces, la frustración es la manera en que Dios nos protege de decisiones que podrían alejarnos de su propósito o de situaciones que podrían hacernos daño. Es natural sentirse desanimado cuando los planes no salen como esperábamos, pero debemos recordar que nuestra vida está en las manos de Dios. Cada puerta que se cierra es una señal de que Él está trabajando a nuestro favor, aunque no lo veamos de inmediato. En Isaías, capítulo 55, versículo 9, se nos dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Lo que parece ser una pérdida desde nuestra perspectiva, puede ser una ganancia desde la perspectiva divina. Si hoy estás enfrentando la frustración de tus planes, quiero que sepas que Dios no ha terminado contigo. Él está usando esos momentos de frustración para moldear tu carácter, para fortalecer tu fe y para prepararte para lo que está por venir. La clave está en no rendirse, en seguir confiando en que Dios tiene el control y en estar dispuesto a dejar ir nuestros propios planes para abrazar los suyos. A veces, lo que parece ser una pérdida temporal es en realidad una bendición disfrazada. Recuerda que las frustraciones de tus planes son solo una parte del proceso de la intervención divina. Cada puerta que Dios cierra es una invitación a acercarte más a Él, a confiar más profundamente en su voluntad y a seguir caminando con fe. No te desanimes cuando las cosas no salgan como esperabas, porque Dios tiene un propósito más grande para ti. La puerta que Él abrirá será mucho más grande y mejor de lo que jamás habrías imaginado. En lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios interviene de manera poderosa y decisiva en la vida de las personas. Estos relatos no solo nos muestran el carácter y el poder de Dios, sino que también nos ofrecen esperanza de que de la misma manera en que Él obró en la vida de los personajes bíblicos, también puede obrar en la nuestra. La intervención divina nunca es al azar,
siempre tiene un propósito claro y un plan que, aunque no siempre entendemos al principio, resulta en una bendición mayor para aquellos que confían en Él. Uno de los ejemplos más destacados de intervención divina es la historia de José. En Génesis capítulo 37 vemos cómo José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, todo parecía estar en su contra. Sin embargo, lo que parecía ser una tragedia fue en realidad parte del plan perfecto de Dios para salvar a muchas vidas. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Dios usó cada uno de los momentos difíciles en la vida de José para prepararlo para su destino como líder en Egipto. La intervención de Dios en la vida de José no solo cambió su vida, sino que también trajo salvación a toda una nación. Otro ejemplo claro es el de Moisés. En Éxodo capítulo 3, Dios interviene en la vida de Moisés a través de la zarza ardiente. Moisés había huido de Egipto y había pasado 40 años en el desierto, probablemente pensando que su tiempo había pasado, que su oportunidad de ser alguien importante había quedado atrás. Pero Dios tenía otros planes. En medio de su rutina diaria como pastor, Dios lo llama para una misión mucho mayor: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. La intervención divina de Dios en la vida de Moisés no solo transformó su vida, sino que cambió el curso de la historia para todo el pueblo de Israel. David es otro ejemplo de cómo Dios interviene en la vida de alguien para llevarlo a cumplir un propósito más grande. Cuando era solo un joven pastor, David fue ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. En 1 Samuel capítulo 16, Dios interviene directamente al elegir a David, no por su apariencia ni por su experiencia, sino por el estado de su corazón. Aunque David tuvo que esperar muchos años antes de convertirse en rey, y aunque enfrentó enormes desafíos como la persecución de Saúl, la intervención de Dios en su vida lo llevó a ser uno de los reyes más grandes de Israel y a ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. También vemos la intervención divina en la vida de Esther. En el libro de Esther, ella es colocada en una posición de poder como reina de Persia en un momento en que el pueblo judío enfrentaba una amenaza de aniquilación. Aunque Esther al principio dudaba de su capacidad para ayudar, su tío Mardoqueo le recuerda que quizás había llegado al reino para un tiempo como este. Esther capítulo 4, versículo 14. La intervención divina de Dios puso a Esther en el lugar correcto en el momento correcto para salvar a su pueblo de la destrucción. Este relato nos muestra que, aunque no siempre entendemos por qué estamos en ciertas circunstancias, Dios tiene un propósito mayor para cada situación. Otro ejemplo poderoso es el de Pablo. Antes de su conversión, Pablo, entonces conocido como Saulo, era un perseguidor ferviente de los cristianos. Sin embargo, en Hechos capítulo 9, Dios interviene de manera dramática en su vida en el camino a Damasco, apareciéndosele en una visión que lo deja ciego. A través de esta intervención divina, Pablo no solo fue transformado radicalmente, sino que se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes, llevando el Evangelio a muchas naciones y escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Lo que parecía ser una vida destinada a la violencia y la persecución, se convirtió en una vida dedicada a expandir el reino de Dios. Cada uno de estos ejemplos bíblicos nos recuerda que la intervención divina de Dios no siempre ocurre de la manera que esperamos. A veces, su intervención viene en momentos de dificultad o sufrimiento, pero siempre tiene un propósito redentor y transformador. Dios no solo interviene para cambiar las circunstancias, sino para cambiar nuestras vidas, nuestro carácter y nuestro destino. Si hoy te sientes atrapado en una situación que no entiendes, recuerda estos ejemplos. Dios sigue interviniendo en la vida de las personas hoy, tal como lo hizo en los tiempos bíblicos.
Él tiene un plan para ti, y aunque no siempre lo veas, su mano está trabajando en los detalles de tu vida. Confía en que la intervención divina de Dios es siempre para tu bien, y sigue adelante con fe, sabiendo que Él está obrando, incluso en los momentos más difíciles. El miedo es una de las emociones más comunes que enfrentamos en la vida y muchas veces nos paraliza o nos desvía del propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, en medio del miedo, Dios nos da una promesa poderosa. No estamos solos y su intervención siempre está presente para ayudarnos a vencer cualquier temor. A lo largo de las Escrituras encontramos que Dios no solo nos llama a no tener miedo, sino que también nos asegura que Él está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fuerza necesaria para avanzar. Una de las promesas más reconfortantes que Dios nos da se encuentra en Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no es solo una palabra de ánimo, es una promesa firme de que cuando enfrentamos el miedo, Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos con su mano poderosa. En los momentos en que sientes que el miedo te está superando, esta promesa te recuerda que no necesitas enfrentarlo solo. Dios está contigo y su fuerza es mayor que cualquier temor que puedas tener. El miedo puede manifestarse de muchas maneras: miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo a lo desconocido. Pero en todas estas formas, Dios nos llama a confiar en su intervención. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, Moisés le dice a Josué: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Esta promesa es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para Josué en su tiempo. Dios ya ha ido delante de ti, preparando el camino y despejando los obstáculos. No tienes que preocuparte por lo que está por venir, porque Dios está en control de tu futuro. La Biblia también nos enseña que el amor perfecto de Dios echa fuera el miedo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18, leemos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto significa que cuando confiamos plenamente en el amor de Dios y en su plan para nuestras vidas, el miedo pierde su poder. El amor de Dios es más fuerte que cualquier temor, y cuando recordamos que somos amados incondicionalmente por el Creador del universo, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. Dios no solo nos promete su presencia y su amor, sino que también nos equipa para vencer el miedo. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo le recuerda a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos da el poder para superar cualquier temor, nos llena con el amor de Dios y nos da la sabiduría para mantener la calma y el autocontrol en situaciones que normalmente nos llenarían de ansiedad o pánico. Esta es una promesa que podemos aferrarnos cuando el miedo trata de apoderarse de nuestros corazones. El miedo también puede ser una barrera que nos impide cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nos sentimos llamados a hacer algo grande, algo que sabemos que Dios nos ha puesto en el corazón, pero el miedo al fracaso o al rechazo nos detiene. En esos momentos necesitamos recordar las palabras de Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1 versículo 9. No porque seas fuerte por ti mismo, sino porque Dios te ha llamado y su poder te respaldará. Cuando Dios te llama a algo, no es porque seas capaz por tus propias fuerzas, sino porque su poder se perfecciona en tu debilidad. La promesa de Dios para vencer el miedo no es una simple idea positiva, es una realidad que podemos vivir cada día.
Cuando enfrentamos situaciones que nos llenan de incertidumbre o ansiedad, podemos elegir confiar en la promesa de que Dios está con nosotros, que su amor nos sostiene y que su espíritu nos fortalece. No importa cuán grande sea el desafío que tienes por delante, el poder de Dios es mayor, y cuando eliges confiar en esa promesa, el miedo pierde su poder sobre ti. Si hoy estás luchando con el miedo en alguna área de tu vida, quiero que te aferres a esta verdad. Dios ya ha vencido ese temor por ti. Él ha ido delante de ti, preparándote para lo que está por venir. No necesitas saber todos los detalles del futuro ni tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en que Dios está a tu lado. Cuando eliges caminar en su promesa, el miedo ya no tiene lugar en tu corazón. Recuerda que, aunque el miedo intente detenerte, Dios te ha dado el poder para avanzar con valentía y fe. Hay momentos en la vida cristiana en los que nos encontramos sumidos en la incertidumbre. Nos preguntamos si realmente estamos caminando en el propósito de Dios, si somos dignos de su unción o si Él nos está guiando de la manera que esperamos. Estos sentimientos de incertidumbre son comunes y aunque pueden ser desconcertantes, también son una oportunidad para profundizar en nuestra fe y confianza en Dios. La duda sobre si estamos ungidos o no por Dios puede paralizarnos, pero también puede ser el catalizador para una mayor búsqueda de su presencia. Cuando nos enfrentamos a la duda de si realmente estamos siendo guiados por Dios, el enemigo puede aprovechar esos momentos para sembrar temor y confusión en nuestros corazones. Podríamos comenzar a cuestionar nuestras decisiones, nuestro llamado e incluso nuestro valor ante Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que no debemos vivir bajo la sombra de la duda, sino bajo la certeza de que Dios ha puesto su sello sobre nosotros. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, Pablo nos recuerda: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto significa que si has sido llamado por Dios, su unción está sobre ti, y no debes dejar que las dudas nublen esa verdad. Es natural sentir incertidumbre cuando no podemos ver el panorama completo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Sin embargo, no debemos permitir que esa incertidumbre nos lleve a la parálisis espiritual. A menudo Dios nos llama a caminar por fe y no por vista. En esos momentos en que no sentimos claramente la unción de Dios, es cuando debemos confiar más profundamente en su promesa. Recordemos que la unción no siempre se manifiesta de manera espectacular o visible. A veces, la unción de Dios sobre nosotros se despliega de manera silenciosa, obrando en nuestro carácter, en nuestras decisiones cotidianas y en los pequeños detalles de nuestra vida. Uno de los sentimientos más difíciles de manejar cuando no estamos seguros de si estamos ungidos por Dios es el miedo a fallar. Nos preocupa no estar a la altura del llamado que sentimos o de la tarea que Dios nos ha encomendado. Este miedo a menudo nos impide avanzar, pero debemos recordar que la unción de Dios no depende de nuestra habilidad o perfección, sino de su gracia y poder. Cuando Dios llama, también capacita. En Isaías, capítulo 61, versículo 1, leemos: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Esa misma unción que estaba sobre los profetas y los reyes del Antiguo Testamento está disponible para cada creyente que ha sido llamado por Dios a cumplir su propósito. Si estás pasando por un tiempo de incertidumbre, es importante recordar que la unción de Dios no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento y nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de su presencia constante. En esos momentos en que no sientes su unción o su guía,
Confía en que Dios sigue obrando en tu vida incluso cuando no lo sientes de manera tangible. Dios no se retracta de su unción. En Romanos capítulo 11, versículo 29, se nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto significa que una vez que Dios te ha ungido, esa unción permanece sobre ti, independientemente de tus sentimientos o circunstancias. Otra razón por la que podemos sentir incertidumbre acerca de la unción de Dios es porque estamos comparando nuestra vida con la de otros. Quizás ves a otros que parecen estar caminando en una unción más visible o poderosa, y te preguntas si Dios te ha olvidado o si tu llamado es menor. Sin embargo, es importante recordar que cada uno de nosotros tiene un llamado único, y la unción de Dios sobre tu vida es exactamente lo que necesitas para cumplir ese llamado. No te compares con otros, porque Dios ha diseñado un plan perfecto para ti, y su unción sobre tu vida es suficiente para llevarlo a cabo. Cuando la incertidumbre nos invade, debemos hacer una pausa y buscar la presencia de Dios en oración. No siempre tendremos todas las respuestas, pero la unción de Dios no está destinada a ser comprendida completamente, sino a ser vivida. Cuando te encuentres dudando de tu unción, busca a Dios en oración y pide que renueve tu confianza en su llamado. Él es fiel para recordarte quién eres en Cristo y para confirmar su propósito en tu vida. A veces, la paz que Dios nos da en medio de la incertidumbre es la señal más clara de que su unción sigue presente. Por último, no olvides que la unción no siempre se siente, pero siempre está allí cuando Dios te ha llamado. La duda es normal, pero no debe definir tu caminar con Dios. Aún en los momentos de mayor incertidumbre, confía en que Dios ha ungido tu vida con un propósito y que Él no te abandonará. Su Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciéndote y capacitándote para todo lo que Él te ha encomendado. El miedo es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Puede paralizarnos, hacer que retrocedamos o incluso que renunciemos a los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones. Sin embargo, lo que a menudo olvidamos es que el miedo también puede ser una herramienta poderosa en manos de Dios. Él puede usar nuestros miedos más profundos para transformarnos y llevarnos a un nivel más alto de fe, confianza y dependencia de su poder. El miedo, cuando es entregado a Dios, puede convertirse en el catalizador de un cambio profundo en nuestra vida espiritual. Uno de los ejemplos más claros de cómo Dios usa el miedo para transformar vidas lo encontramos en la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 6, Gedeón es llamado por Dios para liderar a Israel en la batalla contra los madianitas. Sin embargo, Gedeón estaba lleno de miedo y dudas. No se veía a sí mismo como un guerrero poderoso y dudaba de que Dios realmente lo hubiera elegido. Pero Dios, en su gracia, usó el miedo de Gedeón como una oportunidad para mostrarle su poder. A pesar de sus miedos, Gedeón confió en la promesa de Dios y con solo 300 hombres derrotó a un ejército inmensamente más grande. Dios transformó el miedo de Gedeón en valentía y lo usó para liberar a su pueblo. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas. A menudo, el miedo nos lleva a depender completamente de Dios, porque reconocemos que no podemos enfrentar los desafíos por nuestra cuenta. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando el poder de Dios se manifiesta de manera más clara. Como Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El miedo nos recuerda nuestras limitaciones, pero también nos invita a experimentar el poder ilimitado de Dios. Dios no solo usa el miedo para mostrarnos su poder, sino también para moldear nuestro carácter. Cuando enfrentamos nuestros miedos con fe, desarrollamos resiliencia, paciencia y una mayor confianza en Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios permitió que sus siervos enfrentaran momentos de miedo y duda,
para que pudieran crecer en su relación con Él. Un ejemplo claro de esto es Moisés. Aunque fue llamado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud, Moisés inicialmente sintió miedo e inseguridad. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés le dice a Dios: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Pero Dios le respondió, asegurándole que estaría con él y que le daría las palabras para hablar. A través de ese proceso, Moisés fue transformado de un hombre temeroso a un líder valiente que guió a todo un pueblo hacia la libertad. El miedo también nos da la oportunidad de ejercer nuestra fe. Cuando todo parece incierto y aterrador, tenemos la opción de retroceder o de confiar en que Dios tiene el control. En esos momentos, podemos elegir caminar por fe y no por vista. En Romanos capítulo 8, versículo 15, Pablo nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir en temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios no quiere que vivamos controlados por el miedo, sino que usemos esos momentos de temor para acercarnos más a Él y depender más profundamente de su amor y cuidado. El miedo también nos enseña a rendirnos a la voluntad de Dios. A veces, Dios permite que enfrentemos situaciones aterradoras porque quiere que nos demos cuenta de que no tenemos el control, pero Él sí. Es en esos momentos cuando aprendemos a soltar el control y a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos ver cómo. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la historia de Esther. Esther se enfrentó al miedo de perder su vida al presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Sin embargo, a pesar de su miedo, eligió confiar en Dios y como resultado salvó a toda una nación. Dios usó su miedo para llevarla a un lugar de completa rendición y confianza en su plan. Si hoy estás enfrentando miedos en tu vida, quiero que sepas que Dios puede usar esos miedos para transformarte. No permitas que el miedo te paralice o te haga dudar del poder de Dios. En lugar de eso, entrégale tus miedos a Él y permite que su Espíritu Santo te fortalezca y te guíe. Recuerda que no estás solo en esta lucha. Dios está contigo y Él puede transformar tus miedos en oportunidades para crecer, confiar y experimentar su poder de maneras que nunca imaginaste. El miedo puede ser una oportunidad para que Dios nos muestre lo que es capaz de hacer cuando confiamos en Él completamente. Así como lo hizo con Gedeón, Moisés y Esther, Dios quiere usarte, incluso en medio de tus miedos, para cumplir su propósito en tu vida. No te rindas ante el miedo, porque lo que Dios tiene preparado para ti es mucho mayor que cualquier temor que puedas estar enfrentando. Ahora que hemos visto cómo Dios usa el miedo para transformar nuestras vidas y cómo podemos aprender de los ejemplos bíblicos, es importante dar un paso más hacia la aplicación práctica de este conocimiento. Superar el miedo no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de crecimiento y confianza en Dios. Hay pasos específicos que podemos tomar, basados en la palabra de Dios, para enfrentar nuestros miedos con fe y valentía. Estos pasos no solo nos ayudarán a manejar nuestros temores, sino que también fortalecerán nuestra relación con Dios y nos permitirán caminar en su propósito. 1. Reconoce tu miedo y llévalo ante Dios en oración. El primer paso para superar el miedo es reconocerlo. A veces intentamos ignorar o minimizar nuestros miedos, pensando que si los ignoramos, desaparecerán. Sin embargo, el miedo no desaparece por sí solo. Es importante ser honesto contigo mismo y con Dios acerca de lo que temes. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Cuando llevamos nuestros miedos a Dios en oración, Él nos da su paz, una paz que va más allá de la comprensión humana. 2. Confía en las promesas de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas que nos aseguran su protección, su amor y su guía. Uno de los versículos más poderosos que podemos recordar cuando enfrentamos el miedo es Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Al confiar en estas promesas, podemos tener la seguridad de que no estamos solos en nuestras batallas contra el miedo. La fe en las promesas de Dios es una herramienta poderosa que nos ayuda a superar el temor y a caminar en confianza. 3. Alimenta tu mente con la palabra de Dios. El miedo a menudo se alimenta de los pensamientos negativos y de la duda. Si permitimos que estos pensamientos controlen nuestra mente, el miedo crecerá. Por eso es esencial llenar nuestra mente con la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Esto significa que debemos alimentar nuestra mente con las verdades de la Escritura, para que cuando el miedo intente apoderarse de nosotros, podamos responder con la verdad de Dios. Leer, meditar y declarar las Escrituras que hablan de la victoria sobre el miedo es una parte clave de este proceso. 4. Actúa en fe incluso cuando sientas miedo. A menudo pensamos que debemos esperar hasta que el miedo desaparezca para actuar, pero la realidad es que el miedo puede persistir. La clave está en actuar a pesar del miedo. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Cuando damos un paso de fe, confiando en que Dios está con nosotros, Él nos fortalece y nos guía en el camino correcto. 5. Rodéate de una comunidad de apoyo. No estamos llamados a enfrentar nuestros miedos solos. Dios nos ha dado una comunidad de creyentes para apoyarnos, animarnos y caminar con nosotros en nuestras luchas. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Al compartir tus miedos con personas de confianza que también están caminando con Dios, recibirás el ánimo y las oraciones que necesitas para seguir adelante. 6. Cultiva una actitud de gratitud. El miedo a menudo nos hace enfocarnos en lo que podría salir mal, en lugar de en las bendiciones que ya hemos recibido. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir el miedo. Al recordar lo que Dios ya ha hecho por ti y al agradecerle por su fidelidad, puedes cambiar tu enfoque del temor a la confianza. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, se nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud te ayudará a mantenerte centrado en las bendiciones de Dios y no en los desafíos. 7. Declara tu confianza en Dios diariamente. Hablar en voz alta la verdad de Dios es una forma poderosa de superar el miedo. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Cuando declara la verdad de Dios sobre tu vida, estás reafirmando tu confianza en Él y debilitando el poder del miedo. Haz de esto un hábito diario. Declara que Dios está contigo, que su amor te rodea y que su poder es mayor que cualquier temor que enfrentes. Estas declaraciones te recordarán constantemente que no estás solo y que Dios está obrando en tu vida. Al aplicar estos pasos de manera práctica, estarás equipándote para enfrentar cualquier miedo que surja en tu vida con fe y valentía. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7.
Mientras confías en Él y sigues estos pasos, verás cómo el miedo comienza a perder su control sobre ti y cómo el poder de Dios se manifiesta de maneras sorprendentes. Estás destinado a vivir en libertad y confianza, no en temor.